Bien, nosotros lo que vamos a ver acá es el tratamiento de tecnologías end of pipe, ¿sí? Dentro de las tecnologías limpias hay un montón de lo que se llama las BAT, o mejores técnicas disponibles por sus siglas en inglés, ¿sí? Que va a depender de cada tipo de industria en particular, ¿sí? En general, la regla, se podría decir entre comillas, es esto que le estaba mencionando recién de el cierre de los circuitos de agua. Y después cada industria en particular va a tener sus mejores técnicas disponibles que recomienda eh, cuál debe ser la tecnología o el tipo de proceso a usar en cada caso, ¿sí? En función del proceso que yo haya elegido, que yo tenga, ¿sí? Nosotros vamos a ver la segunda, que es la que a mí me garantiza cumplir con la normativa ambiental, ¿sí? Claramente que mientras tecnologías más limpias yo tenga en mi proceso de producción, menos problema voy a tener al final del tubo, como dice, o al final del caño, como dice este segundo tipo de tratamiento. ¿Está claro eso? Sí, Bien. Dentro de los efluentes líquidos, una vez más. Vamos a ver acá, en forma genérica, lo que es un tratamiento efluente. Está claro que en función de la industria que tengamos, el efluente va a ser distinto y por lo tanto es probable que el tratamiento de efluente también sea distinto, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver es algo más o menos estandarizado que ustedes pueden llegar a ver en casi cualquier industria, ¿sí? Lo que está más difundido, si se quiere. Pero claramente que existen otros tipos, ¿sí? El tratamiento primario, tratamiento de efluente líquido primario, ¿sí? El objetivo principal es retener sólidos sedimentables y disminuir la DBO. Algunos tipos son filtración, sedimentación, flotación, procesos complementarios como floculación y coagulación y procesos mixtos. Todos estos tipos son diferentes tipos de tratamiento primario. En general, se utiliza mucho, o sea, eh, sedimentación y proceso de floculación se utiliza bastante. Este de flotación también se utiliza y quedan pequeñas burbujitas pegadas a las fibras, ¿sí? Que lo que hacen es, hacen flotar a las fibras y eso se recoge por la parte superior de una pileta, ¿sí? En los demás, en general, el sólido se decanta sí, se decanta y se recupera por la parte inferior, por el fondo de la pileta, ¿sí? Y bueno, infiltración ya saben lo que es. Y la filtración, el problema de la filtración es que hay que lavar el filtro después, ¿sí? Y por lo tanto, parte o sea, se gasta agua limpia en el lavado del filtro, ¿sí? En general, y una vez más, va a depender de qué tipo de proceso y la eficiencia del proceso, etcétera, etcétera, ¿sí? Se retiene aproximadamente el 30% de la deuda original y el 60% de los sólidos en suspensión, ¿sí? La decantación primaria En la decantación primaria lo que ocurre es que el choque de las partículas hace que aumente el tamaño y por lo tanto se incremente la velocidad de sedimentación. Esto es lo que yo le mencionaba al comienzo respecto al efecto del pH, ¿sí? La floculación puede mejorar o empeorar en función del pH. Y hay algunos floculantes que son muy finos con el pH en el cual es óptimo su, su funcionamiento, ¿sí? Los decantadores circulares presentan mejores rendimientos, ¿sí? Lo que ocurre es que el agua entra por el centro del decantador y se recoge por toda la periferia, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? A ver si tengo un esquemita acá. Ah, no tengo un esquema. No, no tengo un esquema, ¿sí? Voy a ver si puedo dibujar acá. Sepan disculpar esto. Esto yo lo solía dibujar en la pizarra, ¿sí? Acá chiquitito, ¿sí? Esto es algo así, así.
Por acá en el centro ingresa esto, y acá, de acá se distribuye hacia los costados. Algo así. ¿Sí? Entonces, en la medida que ingresa más líquido por acá, va rebalsando por acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Está lleno de líquido. ¿Se entiende? Y acá ven que acá tiene una canaleta que recoge lo que va rebalsando. ¿Sí? Y esto que ven acá, que es una pasarela, tiene una doble función. Es pasarela para hacer algún tipo de inspección o lo que fuese, pero a su vez va girando muy lentamente, arrastrando el sólido que se va sedimentando acá. ¿Sí? El sólido que va sedimentando se raspa mediante, esta pasarela tiene como unos brazos por debajo que están sumergidos, no se ven, ¿sí? Los Están haciendo, raspadores. ¿cómo? ¿No como raspadores? Sí, sí, unos raspadores, sí, que van colectando por acá al costado, por la parte inferior al costado. Por acá se saca como un barro rico en sólidos, ¿sí? Es, claramente, sigue siendo, tiene muchísima, muchísima concentración de agua eso, 95% de agua y 5% de sólido, ¿sí? O sea, tiene mucha cantidad ese valor, no sé si es ese el número, pero sepan que tiene mucha cantidad de, de líquido, que eso después se puede filtrar, ¿sí? Entonces yo filtro solo una pequeña fracción de todo el, el efluente que yo estoy eh, tratando. ¿Se entiende? Bien. El agua entra por el centro del decantador y se recoge por toda la periferia. Para extraer los barros, por gravedad, mediante el fondo inclinado en forma de tolva, como les dibujé recién, y con equipos mecanizados, acumulan el barro y se retiran por arrastre utilizando rasquetas o succión. Puede ser combinado también, ¿sí? Que tengas el fondo inclinado y además uses las rasquetas o los raspadores como mencionábamos recién, ¿sí? El tratamiento secundario, el objetivo es reducir la materia orgánica disuelta. Fíjense que acá el objetivo el objetivo del tratamiento primario era, ¿dónde dice? Acá dice las partículas. Estas partículas están en suspensión. ¿Sí? Objetivo principal, retener sólidos sedimentables y disminuir la DO. Sólido sedimentable, sólido en suspensión. Esas son, uno está suspendido, es decir, está en fase sólida, se presenta eh, como un compuesto sólido, ¿sí? Y acá este otro se presenta disuelto. Claramente dentro del mismo fluente, ¿no? Una parte va a estar suspendida y otra parte va a estar disuelta. El objetivo del tratamiento primario es tratar de eliminar la mayor cantidad de sólidos suspendidos, los sedimentables, claramente, los que tienen partículas muy pequeñas no voy a poder separar. Y después los que están disueltos, trato de eliminarlos mediante el tratamiento secundario. ¿Sí? ¿Qué materia orgánica disuelta? La biodegradable. La materia orgánica biodegradable es fuente de BO. ¿Por qué? Ustedes que ya saben lo que es la BO, ¿por qué dice Para que eso? no consuma el oxígeno del agua. ¿Cómo? Para que no se consuma tanto oxígeno del agua. Claro, pero fíjate lo que dice acá. El objetivo es reducir la materia orgánica Reducirlo. disuelta biodegradable, y eso dice que es fuente de BO. ¿Por qué la materia orgánica Ah, no. disuelta biodegradable es fuente de BO?
Vamos chicos, ¿qué es la DBO? Recién hablamos de eso. Si yo tengo una materia orgánica que no es biodegradable, ¿me va a modificar mi DBO o no? ¿Qué mide la DBO? La cantidad de materia orgánica. ¿Qué? Está incompleto. Dijimos sí que una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica, pero ¿cómo se mide la DBO? Dijimos. Ah, muchachos, parece que estoy hablando solo. Fíjense, al comienzo de la clase hablamos de DBO y dijimos que lo que hacía era, nosotros hacíamos que los microorganismos, entre comillas, se coman a esa materia orgánica y medíamos la cantidad de oxígeno antes y después. Y esa diferencia era la DBO. ¿Sí? Claramente, para que el microorganismo se pueda comer, entre comillas, esa materia orgánica tiene que ser biodegradable. Y si no es biodegradable, el microorganismo no se va a poder comer esa materia orgánica. ¿Sí? No va a poder degradar esa materia orgánica, porque no es biodegradable. Y sí, ¿se entiende? Entonces, que la materia orgánica sea biodegradable es sinónimo de decir que es fuente de DBO. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Este tratamiento secundario se puede hacer en condiciones aerobias, anaerobias o combinadas en serie. En serie significa primero una y después la otra, ¿sí? Eso va a depender del tipo de fluente que estemos trabajando. En algunos se trabaja más con la aerobia, otro con la anaerobia. En algunos casos van a tener la combinada. Va a depender del tipo de fluente y el tipo de proceso en cada caso. En la primera foto que vemos acá, el tratamiento es aeróbico y vemos esta espuma que vemos acá, es producto de la inyección de aire que se hace por la parte baja de las piletas. ¿Sí? En general, estas piletas tienen unos oxigenadores, unos aireadores, que inyectan mediante una bomba aire que genera pequeñas burbujas en el fondo y eso mantiene condiciones de altas tasas o altos niveles de oxígeno disuelto en el agua. ¿Sí? ¿Qué beneficio tiene eso? Bueno, primero aumenta la velocidad de reacción, o sea, mi reactivo limitante, que claramente sería el oxígeno, no se me va a terminar si yo estoy oxigenando. Por lo tanto, los microorganismos van a poder seguir degradando materia orgánica. ¿Sí? Eh, por otra parte, cuando el proceso se da de forma aeróbica, no me genera olores desagradables. ¿Sí? Y ahí ya sería entrar en cuestiones muy finas. Quien tenga gente cercana a la biología cerca puede preguntarle. En condiciones aerobias, el metabolismo va hacia el dióxido de carbono, ¿sí? Emite dióxido de carbono, y en condiciones anaeróbicas emite principalmente metano, ¿sí? Que además de ser un problema de contaminación atmosférica, eh, suele presentar olores desagradables, ¿sí? El metano y otros compuestos derivados del metabolismo de los microorganismos cuando están en condiciones anaeróbicas. ¿Sí? En esos casos, en general, cuando se utilizan condiciones anaeróbicas, se utilizan reactores cerrados donde se recupera ese gas y se lo quema en general. ¿Sí? Se lo quema ya sea para recuperar energía o para que el efluente gaseoso que estamos liberando a la atmósfera no sea tan contaminante. ¿Sí? Cuando yo tengo relativamente poca cantidad de gas como para que valga la pena su utilización energética, hay veces que simplemente se le prende fuego porque es mucho más beneficioso para el ambiente liberarlo en forma de CO2 que liberarlo en forma de metano. El efecto invernadero es mucho menor. ¿Sí?
¿Quedó más o menos claro? Sí. ¿Qué tipo de tratamiento anaeróbico ustedes conocen o escucharon hablar en algún momento o se les ocurre así como ejemplo? Los efluentes domiciliarios, ¿sí? Cloacales, cuando no tenés cloaca, en los lugares donde no hay cloaca, sufren un tratamiento anaeróbico, ¿sí? Que se produce en la cámara séptica y luego en el pozo negro. ¿Sí? Es un ejemplo. Hay varios otros más. ¿Sí? Pero se le dio uno bien cercano. Por eso el dimensionamiento de la cámara séptica, en algunos casos tienen para separar los jabones, ¿sí? Etcétera. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso, ¿sí? Claramente, cuando estamos hablando de un tratamiento microbiológico, tenemos poblaciones microbiológicas mixtas, ¿sí? Hay de todo, básicamente, en una pileta como esta, ¿sí? Consume la materia orgánica aumentando su masa en forma de barro, ¿sí? La masa de microorganismos, lo que está ocurriendo es que el microorganismo consume la materia orgánica para poder replicarse, ¿sí? Y aumentar la masa de microorganismos, la población de microorganismos, ¿sí? Entonces, cuando aumenta la masa de microorganismos, ¿sí? Se van chocando entre ellos y floculan, ¿sí? Produciendo como un barro. Literalmente, el barro ese son los microorganismos que están ahí compitiendo entre ellos para reproducirse. Las concentraciones de los componentes biológicos, perdón, las concentraciones de los componentes biológicos de estas poblaciones no son constantes, y no, claramente no, porque están en competencia, ¿sí? Algún alguna variación en las condiciones de mi efluente, ¿sí? Del pH, o la temperatura, etcétera, puede favorecer o perjudicar a algunas poblaciones e indirectamente favorecer a otras, ¿sí? Los procesos de tratamiento biológico pueden tolerar ciertas variaciones, pero no pueden exceder ciertos límites. Y si pensamos un poquito, fíjense cómo nosotros al comienzo habíamos dicho que la temperatura y el pH, por ejemplo, eran factores a tener en cuenta al momento de liberar mi efluente al río, y claramente también van a ser parámetros a controlar para mi tratamiento microbiológico, ¿sí? Yo no puedo de ninguna manera poner un licor con un pH de 13, someter eso a un tratamiento biológico. ¿Por qué? No hay organismo que sobreviva con ese pH. Y sí, capaz que hay alguno, pero no de los que nosotros no de los que estarían acá, digamos, ¿no? ¿Sí? Bien, claramente es por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una torre de enfriamiento, ¿sí? Que lo que hace es, mediante la evaporación de una pequeñísima fracción, a ver, este ya hablamos muchas veces. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los evaporadores de múltiple efecto? Que decíamos que evaporar era caro, ¿sí? Caro, ¿por qué? Porque necesito mucha energía para aplicarle a un kilo de agua, por ejemplo, para poder evaporarla, ¿cierto? ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo ese líquido en una atmósfera que no está saturada de agua, ¿sí? El agua va a tener una tendencia natural a evaporarse, ¿sí? Por eso se seca la ropa en el tendal sin necesidad de que llegue a 100 grados y hierva, ¿cierto? ¿Es así? Por eso se seca el piso, cuando se seca. Cuando no se seca es porque hay mucha humedad y el agua que está en el piso
va a tener menos tendencia a pasar al aire. ¿Es así? Sí. Ahora bien, Sí. ¿quién no ha tocado la ropa y entrado en duda de decir, che, ¿esto está húmedo o está frío? ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque imagínense que tenemos dos gotitas de agua, ¿sí? O dos moléculas de agua. Una, como el aire no está saturado, va a tener una tendencia a evaporarse, ¿sí? Pero para poder evaporarse necesita tomar su calor latente de vaporización del medio, ¿sí? Que dijimos, cuando hablamos de evaporadores de múltiple efecto, dijimos que el calor de evaporación era alto, por lo tanto es caro evaporar. Entonces esa gota lo que va a hacer es tomar su calor latente de vaporización de las gotas que estén a su alrededor, enfriándolas. Enfría a las de al lado, tomando el calor de esas gotas, ¿sí? Toma calor de las gotas de al lado para poder evaporarse. Entonces, yo evaporo una fracción y enfrío lo que me queda. Así funciona una torre de enfriamiento, que es con lo que yo regulo la temperatura de mi efluente antes del ingreso al tratamiento de efluente microbiológico. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende, sí. Es por eso que cuando estamos frente a un ventilador, sentimos el fresco, ¿sí? En realidad el ventilador está moviendo el aire a la misma temperatura que está a nuestro alrededor. O sea, con ventilador o sin ventilador, la temperatura del aire que nos rodea es más o menos la misma. Pero ¿por qué sentimos el aire fresco del ventilador? Porque nuestra transpiración se está evaporando, enfriando nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso que cuando nos subimos a la moto, pasamos frío, ¿sí? Bueno, hay otras cuestiones ahí, digamos. Tener la convección, etcétera, etcétera. Pero el principal efecto es este que le estoy mencionando. ¿Y cuándo ya no nos da abasto el ventilador? El ventilador, ¿cuándo creen ustedes que pierde eficiencia, según lo que estuvimos hablando recién? Cuando el aire está saturado. Cuando el aire está saturado, muy bien, muy bien. Y ahí entran otros conceptos como ser temperatura de bulbo húmedo y esas cosas que no vamos a profundizar, pero sepan que es por ahí, ¿sí? Bien, los procesos aeróbicos transforman la materia orgánica, principalmente carbono, con consumo de oxígeno, produciendo dióxido de carbono y agua, ¿sí? Por ejemplo, los lodos activados, la laguna aireada, digestores, etc. Puede ser de aireación natural o forzada. Fíjense, en estas piletas, si la profundidad de mi pileta es relativamente pequeña, la aireación se produce por contacto con el aire nada más, por difusión, ¿sí? En cambio, si yo tengo una pileta muy profunda, yo voy a necesitar una aireación forzada, ¿sí? Si yo tengo una pileta muy profunda que no tenga aireación forzada, en la parte superior voy a tener condiciones aeróbicas y en la parte inferior voy a tener condiciones anaeróbicas. ¿Sí? En los procesos anaeróbicos, tiene aspecto poco estético si son lagunas, producen olores desagradables, como ya mencionamos. Es evitable como si yo pongo algún sistema que recoja esos olores, ¿sí? Después hay filtros anaeróbicos, digestores, laguna anaeróbica, etc. ¿Sí? Hay varios tipos, ¿sí? Normalmente se realizan en piletas de hormigón, mampostería o excavaciones impermeabilizadas. También puede ser reactores metálicos o plásticos. Eh, Impermeabilizada justamente porque de lo contrario la tierra va a drenar y voy a tratar la mitad de mi fluente y la otra mitad se me va a ir hacia las napas. ¿Se entiende?
acumulando una cantidad exagerada de materia orgánica en los alrededores de la, de la planta de tratamiento, ¿sí? Con todos los problemas que ustedes se imaginarán. Y en el sistema de lodos activados en particular, vamos a profundizar un poquito acá porque es un sistema muy utilizado. El cultivo biológico formado está compuesto por un gran número de microorganismos agrupados en flóculos con materia orgánica y sustancias minerales, ¿sí? Eso que yo les mencionaba al comienzo, que los microorganismos crecen al punto que se chocan entre ellos y generan ese barro, es lo que da origen a esto que se llama lodos activados, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que la población de microorganismos debe mantenerse una concentración de sólido en suspensión en equilibrio con la carga orgánica a eliminar y la cantidad de microorganismos necesarios para que se elimine. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si yo todo el tiempo estoy ingresando efluentes nuevos, ¿sí?, a tratar, y por la otra parte, por el extremo opuesto de mi planta de tratamiento, todo el tiempo estoy liberando al río, en realidad lo que estoy haciendo es convirtiendo a esa materia orgánica que estaba en suspensión, perdón, que estaba disuelta, la estoy convirtiendo en una forma con microorganismo, pero sigue siendo materia orgánica, ¿cierto? Solo que ahora está en forma de barro. Y si yo eso lo libero, lo que va a ocurrir es que va a llegar un momento en que voy a, entre comillas, lavar mi planta de tratamiento, ¿sí? Y va a disminuir mi población de microorganismos. Y al disminuir la población de microorganismos, disminuye la velocidad a la cual se trata el efluente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer? Dice ahí, la población de microorganismos debe mantenerse en una concentración de sólido más o menos constante, ¿sí?, que esté relacionada con la cantidad de materia orgánica que está ingresando. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, es necesario una un sistema de dirección y agitación, luego el efluente pasa a un decantador secundario, ¿sí? Fíjense, pasamos del reactor, el reactor sería la pileta que yo le mostré primero, acá, esta pileta, y esto sería un decantador secundario. Después de esta pileta, donde se producen, entre comillas, el barro, es decir, donde los microorganismos se replican aumentando su masa, ¿sí?, hay una segunda pileta donde decanta ese barro, ¿sí? Y parte de ese barro, ¿sí?, tengo un clarificador secundario en el cual yo parte de ese barro lo decanto, una parte lo recirculo al reactor principal, a la pileta principal, y otra parte sí lo elimino. ¿Qué es lo que yo sí elimino? El proporcional de lo que está ingresando acá, ¿sí? Entonces yo trato de mantener constante la población de microorganismos acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Entonces, si yo no tuviese este clarificador secundario, ¿sí?, por un lado me quedaría sin microorganismos, la población de microorganismos acá sería muy baja, necesitaría que esto sea muy grande, por ende, ¿sí?, y además que el efluente que yo estaría tirando tendría todavía mucha carga orgánica, porque tendría todavía el barro ese de los microorganismos. ¿Se entiende? Este lodo va a ir a un nuevo tratamiento, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Las lagunas aireadas es otro proceso microbiológico basado principalmente en la autodepuración de los ríos. Básicamente, lo que hacemos es, le damos tiempo de residencia al líquido para que se trate naturalmente.
¿sí? Y claramente el efluente que yo largo después de la laguna está parcialmente saneado, o saneado, digamos, en mucho mejores condiciones que lo que está ingresando, ¿sí? La concentración y distribución de oxígeno determina el tipo de laguna, es lo que le mencionaba recién. Si yo tengo una laguna muy profunda, va a ser anaeróbica en la parte inferior, ¿sí? Tiene simplicidad operativa y de fácil mantenimiento porque básicamente no tengo que hacer nada, ¿sí? De tanto en tanto hay que limpiarla nomás para ir sacando los, el barro que se genera en el fondo. Si se me generan eh, acá, no me sale el nombre de esta planta. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta? Que está acá en la superficie. Me olvidé. Bueno, si la presencia de esas plantas indica la existencia de materia orgánica, ¿sí? Entonces las plantas se alimentan de la materia orgánica que están en ese líquido y crecen, ¿sí? Ahora bien, llega un momento en que está la población que tapa la laguna y evita el ingreso de luz, ¿sí? Entonces, por un lado me ayuda en el tratamiento, porque recoge parte de la materia orgánica, pero hay que tener cuidado con la población que se me genera ahí. Acá en Posada y en algunos otros lugares también me he enterado que cuando se generan estas plantas, lo que hacen van y sacan las plantas, y con eso piensan que resuelven el problema de la contaminación. Y en realidad la planta es un indicador de que el agua está viniendo mal, digamos. Que probablemente haya algún cloacal que está cayendo en el arroyo, en la laguna, donde fuese, ¿sí? Bien, esta laguna irrigada están muy influenciados por factores climáticos porque básicamente uno no tiene ningún control, ¿sí? Fíjense acá arriba, dice simplicidad operativa y fácil mantenimiento. Y sí, la simplicidad operativa es básicamente porque no hay que hacer nada, no tiene ningún tipo de instalación que a mí me permita llevar un control de las condiciones en las cuales se están dando las reacciones biológicas ahí, ¿sí? Muy afectado por factores climáticos, como ser temperatura, radiación solar, viento, precipitación, evaporación, etc. ¿Sí? Un problema también, que no sé si dice acá, es que otros factores que pueden afectar son la carga contaminante, la toxicidad, inhibidores, grasa, etc. ¿Sí? Si yo ingreso, una vez más, un licor con una concentración muy alta, me va a matar todos los microorganismos de mi laguna, ¿sí? Que básicamente eh, eso puede llegar a ocurrir también. Dentro de los procesos físicos que pueden influenciar en una laguna está la estratificación, las líneas de corriente y la profundidad. La estratificación es que a mí se me generen estratos, vale la redundancia, donde tenga condiciones diferentes en una parte y en otra. Las líneas de corriente lo que produce es que yo tenga, por ejemplo, un cauce principal que tenga un menor tiempo de residencia y en los laterales o en los vértices de la laguna se me acumule el agua y quede ahí mucho más tiempo, ¿sí? Y los biológicos, bueno, esto que mencionábamos recién, la vegetación, las bacterias, algas, protozoos, hongos, etcétera, insectos. Estas lagunas suelen ser, en algunos casos, un criadero de vectores que no está bueno, ¿viste? Sobre todo acá en nuestra zona, que es endémica del dengue, no está tan bueno. ¿Qué creen ustedes comparando esta laguna irrigada con la de los barros, los lodos activados? ¿En cuál creen ustedes que tenemos una mayor velocidad de reacción biológica, ¿no? Creería que en esta. En esta.
Creería por la presencia de vegetales y bueno, y demás nutrientes y cosas que se van acumulando junto con los vegetales. ¿Alguien opina, está a favor o en contra? En general no. En general la de los barros activados tiene una mayor velocidad de reacción, por lo que yo les mencionaba de las altas tasas de microorganismos. ¿Sí? Además que tienen una inyección forzada de oxígeno. ¿Sí? Y vos regulás la temperatura para que esté siempre en el óptimo. ¿Sí? Al tener mayor control en los barros activados, en el sistema de barro activado, vos vas a poner las condiciones de operación de tu planta de tratamiento de fluente en el óptimo. ¿Sí? Acá no tenés mucho para controlar. ¿Sí? Y por lo tanto, como tenés una mayor velocidad de reacción en la otra, el volumen es menor. Es decir, la superficie necesaria es menor. ¿Sí? Acá necesitas mucho más metros cuadrados de tierra para hacer este sistema. ¿Sí? Y si encima vos querés condiciones aeróbicas, no te podés pasar con la profundidad. ¿Sí? En el otro no tenés ese problema, digamos, porque vos como inyectás aire, te asegurás que tenés oxigenación en todo el seno del líquido. ¿Sí? Entonces, en general, este sistema tiene ese problema de el espacio. ¿Sí? Cuando el espacio es un problema, en general se opta por el otro sistema. Además que me permite mayores controles. Queda un minuto, vamos a reiniciar, no sin antes hacer una pequeña reflexión. Fíjense que nosotros mencionamos, no me va a alcanzar para terminar. Piensen ahora cuando corte. Fíjense que nosotros varias veces dijimos que si yo tengo un derrame de licor, por ejemplo, con un pH muy alto, que eso podría afectar mi planta de tratamiento de fluentes, ¿sí? A los microorganismos. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer en esos casos? Donde yo tengo una emergencia, como decir, tengo un derrame de un licor, no sé, hubo un problema y tuve que vaciar mi digestor por alguna razón. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer para evitar la muerte de mi microorganismo? Piensen y reiniciamos de vuelta, ¿sí?